Amigos, quiero hablarles hoy de una de las luchas más profundas y más silenciosas que millones de personas están enfrentando ahora mismo. No importa si eres joven de 25 años o un anciano de 80, todos en algún momento hemos sentido esa guerra invisible que se libra dentro de nosotros. Es la guerra entre el miedo que nos encadena y el verdadero yo que Dios creó para que vivamos en libertad. Es esa batalla silenciosa que muchas veces no le contamos a nadie, pero que se refleja en nuestra falta de paz, en los sueños que dejamos a medias y en la esperanza que poco a poco se va apagando. Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos aseguró: confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que domina nuestro corazón no es esa confianza, sino el temor. Ese miedo que nos dice que no somos suficientes, que vamos a fracasar, que lo mejor es no intentarlo. Y ahí es cuando comienza la guerra. Por un lado, la voz de Dios diciéndonos: no temas porque yo estoy contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y por otro lado, la voz del miedo gritando: quédate donde estás, no avances, no podrás lograrlo. Esta guerra es real, y tú lo sabes porque la has sentido en tu propia vida. Has tenido momentos en que quisiste dar un paso grande, abrir un negocio, perdonar a alguien que te lastimó, comenzar un ministerio, atreverte a soñar de nuevo. Pero justo cuando ibas a dar el paso, el miedo se levantó como un gigante, mostrándote todos los posibles fracasos, todas las heridas del pasado, todas las razones para desistir. Y entonces el verdadero yo que Dios diseñó, ese yo lleno de propósito, quedó escondido, silenciado, encadenado. El miedo siempre actúa de esa manera. No viene a robarte las cosas superficiales, viene a robarte tu identidad. Porque cuando olvidas quién eres en Cristo, olvidas de lo que eres capaz. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tú no fuiste creado para vivir en esclavitud del miedo, fuiste creado para caminar como hijo de Dios, libre, confiado y lleno de fe. Déjame preguntarte algo: ¿cuántas veces has perdido bendiciones por escuchar más al miedo que a la voz de Dios? ¿Cuántos proyectos, cuántos ministerios, cuántas oportunidades se han quedado dormidas porque el miedo te dijo que no podías? ¿Cuántas veces te has quedado en el desierto cuando Dios ya tenía preparada para ti una tierra prometida? Así le pasó al pueblo de Israel. Vieron la tierra de abundancia, pero su miedo los paralizó. Dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números capítulo 13, versículo 31. Y por esa declaración vivieron 40 años vagando cuando pudieron haber disfrutado de la promesa. El miedo tiene el poder de retrasar lo que Dios quiere darte hoy. Pero escucha bien, el miedo no tiene la última palabra. Cristo ya venció al miedo. El verdadero yo en ti es más grande que la voz del temor. Tu verdadero yo es el Hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo, llamado a ser luz en medio de las tinieblas, escogido para llevar fruto abundante. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libre del pasado, libre de la condenación, libre de esas cadenas invisibles que no te dejan prosperar. Hoy el Señor quiere hablar directo a tu corazón. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. No es casualidad que esta palabra llegue a ti en este momento. Es porque Dios sabe que estás cansado de vivir preso del miedo. Sabe que tu corazón anhela levantarse, que tu alma clama por libertad. Y Él te dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías capítulo 43, versículo 1. Cuando entiendes que eres suyo, que le perteneces, el miedo pierde fuerza, porque no caminas solo, caminas con el Todopoderoso. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si ese miedo no estuviera ahí. Piensa en todo lo que podrías lograr, en la paz que podrías sentir, en los sueños que volverías a levantar. Esa es la vida que Dios tiene para ti, y el único que se interpone entre tú y esa vida abundante es el miedo que has dejado gobernar tu mente. Pero hoy puedes decidir cambiar de capitán. Hoy puedes decidir que tu vida no será guiada por el temor, sino por la fe en las promesas de Dios. Este es el tiempo de levantarse.
Este es el tiempo de decir como el salmista en el Salmo 27, versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esa declaración no es poesía, es una confesión de fe que rompe cadenas. Si Jehová es tu luz, el miedo no puede reinar en tu oscuridad. Si Jehová es tu fortaleza, el miedo no puede debilitarte. Si Jehová es tu salvación, el miedo no puede condenarte. Hoy comienza tu victoria. La guerra entre tu miedo y tu verdadero yo ha sido larga, pero Cristo ya venció. Y si decides creer, si decides confiar, si decides levantarte, verás que el verdadero yo que Dios diseñó en ti florecerá y ninguna cadena podrá detenerlo. Ese es el poder de la fe, ese es el poder del Evangelio, y esa es la esperanza que hoy viene a tu vida. La naturaleza del miedo en la vida del creyente es uno de los campos de batalla más intensos que cada hijo de Dios debe enfrentar. El miedo no es simplemente una emoción pasajera, es un espíritu que busca atar, paralizar y mantener al pueblo de Dios estancado. La Biblia lo declara con claridad en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que cuando el miedo invade, no proviene de Dios, sino del enemigo que intenta robar la paz y la confianza en las promesas divinas. El miedo suele disfrazarse de prudencia o de lógica humana. Muchas veces pensamos que no estamos actuando por temor, sino porque queremos esperar el momento perfecto. Sin embargo, ese momento perfecto nunca llega y terminamos viviendo en un estado de indecisión. ¿Recuerdas a Moisés frente a la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3? Él mismo dudaba de su capacidad, decía que no sabía hablar, que no era el indicado. El miedo lo hacía creer que sus limitaciones eran más grandes que el llamado de Dios. Así sucede con muchos creyentes hoy. Saben que tienen un propósito, sienten que Dios los está llamando, pero permiten que el miedo apague la voz de la fe. También lo vemos en la vida de Pedro, cuando caminó sobre las aguas en Mateo capítulo 14 versículo 30. Al principio la fe lo sostuvo, pero cuando vio el viento fuerte, cuando miró la tormenta en lugar de mirar a Cristo, comenzó a hundirse. El miedo hizo lo que siempre hace: distraer, desenfocar y destruir. Ese pasaje nos enseña que el miedo siempre busca cambiar nuestra mirada del Salvador hacia el problema. Y cuando quitamos los ojos de Jesús, el miedo gana terreno en nuestra mente y en nuestro corazón. El miedo, en la vida del creyente, no solo paraliza, también roba oportunidades de crecimiento espiritual. ¿Cuántos ministerios nunca nacen porque alguien tuvo miedo de predicar, de cantar, de enseñar? ¿Cuántas familias se rompen porque alguien tuvo miedo de perdonar y de volver a confiar? ¿Cuántos sueños se quedan dormidos porque el miedo convence al corazón de que es imposible? Pero la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 15 nos recuerda: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El miedo es esclavitud, pero la fe en Cristo es libertad. La naturaleza del miedo también se alimenta de las voces externas. Vivimos en un mundo donde el fracaso es motivo de burla, donde los errores son expuestos y donde la gente suele decir: tú no puedes, no eres suficiente. Si permitimos que esas voces se conviertan en nuestra verdad, el miedo se convierte en una muralla que nos encierra. Pero cuando nos alimentamos de la palabra, escuchamos otra voz, la voz del buen pastor que dice en Isaías capítulo 41 versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay que entender algo profundo: el miedo no es solo la ausencia de valentía, es la ausencia de confianza en el amor perfecto de Dios. Por eso el apóstol Juan nos dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando un creyente abraza de verdad el amor de Dios, se da cuenta de que no tiene nada que perder, porque su vida ya está escondida en Cristo. El miedo pierde su poder cuando recordamos que somos eternos, que estamos asegurados en las manos del Padre y que nada ni nadie puede arrebatarnos de su amor. La naturaleza del miedo es insistente, pero la naturaleza de Dios en nosotros es superior.
Aunque el miedo se levante cada día para decirte que no puedes, la fe se levanta más fuerte para recordarte que sí puedes en Cristo. Aunque el miedo te quiera paralizar en medio de las tormentas, el Señor se acerca caminando sobre ellas para decirte, como le dijo a sus discípulos en Mateo, capítulo 14, versículo 27. Tened ánimo, yo soy, no temáis. La naturaleza del miedo siempre será limitante, pero la naturaleza de la fe siempre será liberadora. Por eso hoy es tiempo de desenmascarar el miedo. No es prudencia, no es lógica, no es protección. Es un espíritu que busca detener la obra de Dios en tu vida. Y como creyente, no fuiste creado para vivir bajo ese yugo, sino para caminar en libertad, en confianza y en victoria. El miedo es real, pero tu Dios es más grande que cualquier miedo. Y cuando te atreves a creer, a dar un paso en fe, a mirar a Cristo por encima de la tormenta, el miedo pierde su poder y el verdadero propósito de Dios comienza a florecer en ti. El verdadero yo no se encuentra en lo que el mundo dice de nosotros, ni en las etiquetas que otros nos colocan. El verdadero yo está escondido en Cristo y se revela cuando entendemos que nuestra identidad no se define por lo que hacemos, por lo que tenemos ni por lo que hemos fallado, sino por lo que Dios dice que somos. Muchos creyentes viven atados a una imagen distorsionada de sí mismos. Se ven a través de la lupa de los errores del pasado, de las palabras hirientes que otros les lanzaron, de las comparaciones que la sociedad impone. Pero la Biblia nos recuerda en Juan capítulo 1 versículo 2, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es tu identidad, hijo, hija del Dios Altísimo, heredero de sus promesas. El enemigo desde el principio ha querido atacar esa identidad. En el Edén la serpiente sembró la duda en Eva con la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis capítulo 3 versículo 1. La estrategia del maligno no fue directa contra la creación, sino contra la confianza en la palabra y en la identidad que Dios había dado. Lo mismo intentó con Jesús en el desierto cuando dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4 versículo 3. Satanás sabía que si Jesús dudaba de su identidad, toda su misión estaría en riesgo. Por eso el ataque más grande contra ti no es contra tus bienes, ni siquiera contra tu salud, sino contra tu identidad en Cristo. Si logras creer que no eres suficiente, que no eres amado, que no eres perdonado, entonces caminarás como esclavo en lugar de como hijo. El verdadero yo se manifiesta cuando reconocemos que ya no somos definidos por el pasado. El apóstol Pablo lo expresa en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cambio radical que la gracia produce. Quizá antes eras esclavo del pecado, preso de la culpa, rehén de los temores, pero en Cristo tu identidad fue renovada. No se trata de lo que hiciste, se trata de lo que Él hizo por ti en la cruz. El verdadero yo es aquel que mira al Calvario y entiende que ahí quedó clavado todo lo que te avergonzaba, todo lo que te señalaba, todo lo que te condenaba. Sin embargo, muchos creyentes siguen viviendo con una identidad rota. Caminan en la iglesia, oran, sirven, pero en su interior se sienten indignos, insuficientes, como si el amor de Dios fuera demasiado grande para ellos. El apóstol Pedro también se sintió así cuando negó al Maestro 3 veces. Después de haber caminado sobre el agua, de haber confesado que Jesús era el Cristo, se vio a sí mismo como un fracasado. Pero el Señor resucitado lo buscó, lo restauró y le devolvió su identidad. Eso es lo que Cristo hace con cada uno de nosotros. Toma nuestras ruinas y las convierte en cimientos de una nueva vida. El verdadero yo se fortalece cuando creemos las promesas de Dios más que las mentiras del enemigo. Efesios capítulo 2 versículo 10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No eres un accidente, no eres un error, no eres el resultado de las circunstancias, eres obra maestra de Dios diseñada con propósito. Cuando esta verdad penetra el corazón, el miedo pierde su voz y la vergüenza deja de gobernar. Empiezas a caminar erguido, no por soberbia, sino porque reconoces quién es tu Padre y quién eres en Él.
La identidad en Cristo también nos recuerda que no estamos solos. Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio interior es el sello de tu identidad. No importa lo que otros digan, el Espíritu Santo confirma en tu corazón que eres amado, que eres aceptado, que eres escogido, y si eres hijo, también eres heredero de las promesas eternas. Vivir en el verdadero yo no significa que no habrá luchas ni pruebas, significa que en medio de ellas recuerdas quién eres. José fue vendido como esclavo, calumniado y encarcelado, pero nunca olvidó su identidad como hijo de un Dios fiel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero no permitió que la cultura pagana definiera su valor. De la misma manera, tú puedes estar atravesando momentos de crisis, pero eso no cambia quién eres en Cristo. Tus circunstancias no dictan tu identidad. Tu identidad dicta cómo enfrentarás tus circunstancias. Hoy el llamado es a dejar atrás la falsa imagen que el miedo y el pecado han construido en tu mente. No eres tus fracasos, no eres tus temores, no eres tus heridas. Eres hijo amado de Dios, comprado por la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo y destinado a un futuro de gloria. Esa es la verdad que rompe cadenas, la verdad que restaura corazones, la verdad que sana heridas profundas. El verdadero yo florece cuando descansas en el amor del Padre y dejas que Él te defina. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8 versículo 36: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre del pasado, libre de la culpa, libre de las cadenas del temor. Esa libertad es la que abre el camino a la prosperidad espiritual, emocional y aún material. Porque quien conoce su identidad en Cristo, vive confiado, vive agradecido y vive dispuesto a avanzar. La guerra invisible que enfrentamos cada día no se libra con armas ni en campos abiertos. Esa guerra se libra en lo secreto, en lo profundo de nuestra mente. Allí, en ese espacio que nadie más ve, se levantan fortalezas de duda, pensamientos de derrota y voces que intentan apartarnos de la verdad de Dios. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad en Efesios capítulo 6 versículo 12 cuando dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la verdadera batalla no es contra las personas ni contra las circunstancias externas, sino contra fuerzas espirituales que buscan controlar lo que pensamos y por ende lo que creemos. El enemigo sabe que si logra conquistar tu mente, conquistará tu vida entera. Todo lo que hacemos nace primero en un pensamiento. Las decisiones, los temores, los sueños o los fracasos comienzan en ese campo de batalla invisible. Por eso el enemigo susurra frases como: no puedes, Dios no te ama, tu futuro ya está perdido. Y si esas frases encuentran eco en tu mente, terminan levantando murallas que impiden que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5 nos recuerda: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la clave. No podemos ignorar la batalla en la mente, pero tampoco debemos enfrentarla con nuestras propias fuerzas, sino con armas espirituales. El campo de batalla en la mente se convierte en un terreno donde se define la fe o el miedo, la esperanza o la desesperación. Pensemos en Elías, aquel gran profeta que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Sin embargo, después de esa gran victoria, en Primera de Reyes capítulo 19 lo encontramos escondido en una cueva, deseando morir porque Jezabel lo amenazó. ¿Cómo puede alguien tan fuerte caer tan bajo? La respuesta es sencilla: porque en su mente permitió que una amenaza se volviera más grande que la voz de Dios. Elías no perdió la unción, perdió la batalla en sus pensamientos. Eso mismo pasa contigo y conmigo cuando permitimos que las preocupaciones, la ansiedad y los recuerdos dolorosos gobiernen más que las promesas del Señor. La guerra invisible también se alimenta de las mentiras que el mundo repite constantemente. Se nos enseña a medir nuestro valor por lo que tenemos, por el aspecto físico, por los logros.
Y cuando no alcanzamos esos estándares, la mente se llena de acusaciones y sentimientos de fracaso. Pero la palabra de Dios declara en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es un proceso diario. Es permitir que el Espíritu Santo sustituya la mentira por la verdad, el temor por la fe, la condenación por la gracia. El enemigo busca sembrar pensamientos que te detengan, pero Cristo quiere llenarte de pensamientos que te levanten. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa. Si tus pensamientos se mantienen firmes en Dios, la paz gobernará tu mente aún en medio de las tormentas. Pero si tus pensamientos se enfocan en el problema, la angustia te dominará. Por eso la disciplina espiritual más importante no solo es orar con los labios, sino también aprender a orar con la mente, rindiendo cada pensamiento a Cristo y confesando lo que Él dice en lugar de lo que el temor dicta. La guerra invisible se gana cuando dejamos que la palabra de Dios sea la espada que corte las mentiras. Jesús mismo nos enseñó esto en el desierto cuando el diablo intentó tentarlo. Cada vez que Satanás hablaba, Jesús respondía con un escrito está. Mateo capítulo 4 nos muestra que la victoria en la mente se alcanza declarando la verdad de Dios sobre cualquier mentira. Y esa verdad no es un pensamiento positivo, es la palabra viva y eficaz que tiene poder para romper cadenas. Si hoy sientes que tu mente es un campo de batalla donde se libra una guerra constante, quiero recordarte que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, fortaleciendo tu corazón y guiándote a toda verdad. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos aconseja: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es una invitación a elegir conscientemente los pensamientos que alimentamos. No podemos evitar que los dardos del enemigo vengan, pero sí podemos decidir no darles hospedaje en nuestra mente. La guerra invisible en la mente es real, pero la victoria también lo es. Cristo ya venció en la cruz y nos dio la autoridad para vencer. Por eso, aunque los pensamientos negativos intenten levantarse, la verdad de Dios se alza más fuerte. Eres amado, eres perdonado, eres escogido, eres hijo de la luz. El enemigo puede atacar tu mente, pero no puede tocar tu destino si decides creer lo que Dios dice de ti. Hoy es el día para derribar esas fortalezas mentales, para expulsar la voz del miedo y dejar que la paz de Cristo gobierne tus pensamientos. Y cuando tu mente es transformada, tu vida entera comienza a reflejar la victoria que ya te pertenece en Cristo Jesús. Las consecuencias de vivir en miedo son más profundas y destructivas de lo que muchos imaginan. El miedo no es simplemente una sensación de inseguridad. Es una prisión invisible que limita, frena y apaga los sueños que Dios puso en el corazón de sus hijos. Vivir bajo el dominio del miedo es caminar con cadenas en el alma, cadenas que no se ven pero que pesan más que el hierro. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 29, versículo 25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ese lazo del que habla la Escritura es justamente la trampa en la que muchos viven atrapados. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al futuro. Y esa trampa termina impidiendo que el creyente avance hacia el propósito de Dios. Una de las primeras consecuencias del miedo es el estancamiento. El miedo paraliza, detiene proyectos y roba oportunidades. Piensa en el pueblo de Israel cuando Dios les prometió la tierra que fluía leche y miel. Ellos enviaron espías para ver la tierra, y aunque confirmaron que era abundante, la mayoría regresó diciendo: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números capítulo 13 versículo 31. Ese miedo los hizo dar marcha atrás, y como resultado, una generación entera quedó vagando en el desierto durante 40 años. El miedo les robó la promesa, no porque Dios no pudiera cumplirla, sino porque ellos no se atrevieron a creer más allá de sus temores. Otra consecuencia del miedo es la pérdida de relaciones y oportunidades valiosas. El miedo a ser herido hace que muchos cierren su corazón,
levantando murallas que los aíslan incluso de quienes quieren amarlos. El miedo a confiar destruye matrimonios, rompe amistades y hace que las personas vivan solitarias aún en medio de una multitud. La palabra dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el miedo gobierna, el amor se enfría y las relaciones se quiebran, porque nadie puede dar ni recibir plenamente cuando vive encadenado a la desconfianza. El miedo también trae consigo ansiedad y enfermedades emocionales. Una mente gobernada por el temor es un terreno fértil para la angustia, el insomnio, la desesperanza. El rey Saúl es un ejemplo de esto. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de él y su vida se llenó de temor, comenzó a ser atormentado por un espíritu malo que lo llevaba a la desesperación. Su miedo lo consumía hasta el punto de no poder gobernar ni siquiera sus pensamientos. Hoy muchos creyentes viven en esa misma condición. El miedo les roba la paz y les impide disfrutar de las bendiciones que ya tienen. Sin embargo, Jesús prometió en Juan capítulo 14 versículo 20: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo ofrece una paz que supera cualquier temor, pero esa paz no puede llenar un corazón que aún se aferra al miedo. Otra de las consecuencias del miedo es la obediencia incompleta o la desobediencia a Dios. Muchos saben lo que el Señor les pide, pero el miedo a perder, el miedo a lo desconocido, el miedo a ser criticados, los detiene. Recordemos a Jonás, a quien Dios envió a Nínive, pero él huyó en dirección contraria porque tenía temor de lo que pasaría. Ese miedo lo llevó a la tormenta, al naufragio y al vientre de un pez. Cuando vivimos en miedo, inevitablemente terminamos en lugares de sufrimiento que pudieron evitarse si hubiéramos confiado en Dios desde el inicio. El miedo también apaga la fe. Donde hay miedo no puede haber plenitud de confianza en Dios, porque ambas fuerzas no coexisten. El miedo es fe en lo negativo, es certeza de lo que no queremos que suceda. Y cuando ese miedo domina, la fe queda relegada. Por eso Jesús repetía tantas veces a sus discípulos: no temáis. En Mateo capítulo 8 versículo 26, cuando la barca era azotada por la tormenta, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, el miedo es evidencia de que la fe no está siendo ejercida. Finalmente, una consecuencia silenciosa pero devastadora del miedo es que roba el destino y el propósito. Dios nos diseñó con planes de bien, pero el miedo nos convence de que no somos dignos, de que no tenemos capacidad, de que lo mejor es conformarnos. Así el creyente se convierte en un espectador de su propia vida, en lugar de ser protagonista de los planes de Dios. El miedo no solo detiene el presente, también encadena el futuro. Y allí está la mayor pérdida, lo que pudo haber sido pero nunca fue, simplemente porque alguien permitió que el miedo hablara más fuerte que la fe. Hoy quiero recordarte que el miedo tiene consecuencias, pero no es tu destino. El Señor no te creó para vivir paralizado, aislado o derrotado. Él te creó para caminar en libertad, en confianza y en victoria. Isaías capítulo 41 versículo 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esa es la voz que debe resonar más fuerte que cualquier temor. Si has vivido limitado por el miedo, este es el momento de romper con esas cadenas y decidir que tu vida será guiada por la fe en las promesas de Dios y no por las mentiras del enemigo. El camino a la victoria no se conquista con la fuerza humana ni con estrategias terrenales. El camino a la victoria se abre con la fe, porque la fe es la llave que rompe cadenas y abre puertas que el miedo había cerrado. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 encontramos la definición más poderosa. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza y esa convicción no se basan en lo visible, sino en la confianza absoluta de que Dios cumple lo que promete. Cuando el creyente camina en fe, no importa lo grande que sean las cadenas, no importa lo alto que parezcan los muros, siempre habrá libertad, porque la fe mueve la mano de Dios. La fe que rompe cadenas no es una fe superficial ni emocional, es una fe arraigada en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Esto significa que la fe no se construye con pensamientos positivos, sino con la verdad eterna de las Escrituras. Cuando alimentas tu mente con la palabra, tu corazón se fortalece y tus labios empiezan a declarar vida en lugar de derrota. Esa palabra actúa como espada para cortar las ataduras que el enemigo ha levantado en tu mente y en tu espíritu. El camino a la victoria también requiere entender que la fe siempre desafía la lógica. Pensemos en Josué frente a los muros de Jericó. Humanamente era imposible derribar esas murallas, pero Dios dio una instrucción que parecía absurda: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y en silencio. En el 7º día, con un grito de fe, las murallas cayeron en ruinas. Josué, capítulo 6, versículo 20. La fe no se trata de comprender con la mente, se trata de obedecer con el corazón. Y cuando decides obedecer aún sin entender, las cadenas caen, los muros se desploman y la victoria se manifiesta. Otra verdad que debemos abrazar es que la fe que rompe cadenas es más poderosa que el miedo que paraliza. Pedro lo experimentó cuando salió de la barca y caminó sobre las aguas en medio de la tormenta. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, la fe lo sostuvo, pero cuando se enfocó en el viento y en las olas, el miedo lo hundió. Mateo, capítulo 14, versículo 30. Esa escena nos recuerda que la victoria no depende de la ausencia de problemas, sino de mantener la mirada fija en Cristo en medio de ellos. La fe te permite caminar sobre aquello que intentaba hundirte, porque lo imposible se vuelve posible cuando tu confianza está en el Señor. La fe también se fortalece en la prueba. Santiago capítulo 1 versículo 3 declara: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es en medio del dolor, de las noches oscuras y de los silencios de Dios cuando la fe madura y se hace inquebrantable. Muchos quisieran una vida sin dificultades, pero es en las dificultades donde se prueba el oro de la fe. Y esa fe probada es la que rompe las cadenas más pesadas, porque ya no depende de lo que siente, sino de lo que sabe. Sabe que Dios es fiel, sabe que Dios no falla, sabe que Dios tiene la última palabra. El camino a la victoria también pasa por reconocer el poder del amor de Dios. El apóstol Juan nos enseña en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando entiendes que eres amado por un Dios eterno, las cadenas del miedo pierden su fuerza. Ya no temes al futuro, porque sabes que tu vida está en manos de un Padre que te ama. Ya no temes al fracaso, porque sabes que aún en tus caídas su gracia te levanta. Ese amor perfecto es la base de una fe indestructible. La fe que rompe cadenas también se manifiesta en la proclamación. La Biblia dice en Marcos capítulo 11 versículo 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La fe no se queda callada. La fe habla, proclama, declara la victoria antes de verla. Tus palabras tienen poder, y cuando alineas tu voz con la palabra de Dios, comienzas a desatar en la tierra lo que ya está establecido en el cielo. Pero sobre todo el camino a la victoria es Jesucristo mismo. Él dijo en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay cadenas que Él no pueda romper. No hay puertas que Él no pueda abrir, no hay vida que Él no pueda restaurar. Su victoria en la cruz no fue parcial, fue total. En Colosenses capítulo 2 versículo 15 leemos: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria ya es tuya y lo único que necesitas es creerla y caminar en ella. Hoy es el momento de decidir si seguirás encadenado por el miedo o si darás el paso de fe que te llevará a la libertad. El camino a la victoria está delante de ti, pero debes caminarlo. Levántate, toma la palabra, pon tu mirada en Cristo y confía en que el mismo Dios que abrió el mar rojo, que derribó los muros de Jericó y que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que hoy quiere darte la victoria. La fe no ignora las cadenas, las rompe. La fe no niega los problemas, los vence. Y la fe no se apoya en tus fuerzas, se apoya en las promesas de un Dios que nunca falla. Un verdadero mensaje del Evangelio no puede quedarse en teoría, en buenas ideas o en palabras que solo acarician el oído.
La predicación debe llevarnos siempre a una decisión, a un llamado a la acción espiritual. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, nunca lo hacía para entretenerlas, sino para moverlas a un cambio profundo de vida. Su mensaje confrontaba, sacudía, pero también llenaba de esperanza. Y ese mismo llamado resuena hoy para cada creyente que lucha con el miedo, la duda o la confusión. El primer llamado es a entregar los temores en las manos de Dios. El miedo no desaparece ignorándolo, desaparece cuando lo rendimos ante aquel que tiene poder para vencerlo. Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso no se encuentra en distracciones ni en esfuerzos humanos, sino en la rendición total. Muchos cargan con el peso de la ansiedad y de la incertidumbre, pero hoy el Señor extiende sus brazos y dice, «Entrégame tus miedos, entrégame tu dolor, confía en que yo tengo cuidado de ti». El segundo llamado es a creer lo que Dios dice por encima de lo que el miedo grita. La fe comienza con una decisión de confianza. Josué lo expresó con fuerza en Josué capítulo 24 versículo 15. «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa decisión es la que abre el camino a la victoria espiritual. No se trata de sentimientos, se trata de fe. Aunque el corazón tiemble, aunque la mente dude, hay que decidir creer, decidir confiar en que Dios sigue siendo fiel, decidir caminar aunque el camino parezca incierto, decidir proclamar victoria, aun cuando las circunstancias parecen derrota. El tercer llamado es a declarar con los labios la identidad que ya recibimos en Cristo. Romanos capítulo 10 versículo 9 nos recuerda que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe no se guarda en silencio, se proclama. Es hora de que el creyente deje de hablar más de sus temores que de su Dios. El llamado es a declarar, soy hijo de Dios, soy libre en Cristo, soy más que vencedor. Cuando esas palabras brotan del corazón y se convierten en confesión diaria, la atmósfera espiritual cambia y el poder de Dios comienza a manifestarse en nuevas dimensiones. El cuarto llamado es a vivir en santidad y obediencia. El miedo siempre será fuerte en el corazón que se aleja de Dios, pero pierde su poder cuando el creyente camina en la luz. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 31 al 32, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La libertad no es un sentimiento, es el fruto de la obediencia. Caminar en la verdad rompe las cadenas de la mentira y permite que el Espíritu Santo haga su obra de transformación. El quinto llamado es a levantarse con valentía para orar y clamar. La oración es el arma más poderosa del creyente en medio de la batalla. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 se nos exhorta, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». El llamado a la acción espiritual es un llamado a doblar rodillas, a clamar con el corazón y a reconocer que la victoria viene de Dios. Cada vez que oramos, soltamos el control y entregamos el timón de nuestra vida al Creador. El sexto llamado es a levantar una vida de adoración. El miedo no puede resistir un corazón que alaba. Pablo y Silas, en medio de la cárcel, con grilletes en los pies, comenzaron a cantar himnos a Dios. Y la Escritura dice en Hechos capítulo 16 versículo 26 que hubo un gran terremoto que abrió las puertas y rompió las cadenas. Esa es la consecuencia de un corazón que decide adorar en medio de la adversidad. Las cadenas espirituales caen, las puertas cerradas se abren y la victoria se manifiesta. Este llamado a la acción espiritual es una invitación a dejar la pasividad, a no conformarnos con escuchar, sino a responder. Dios no busca oyentes pasivos, busca discípulos dispuestos a actuar. El miedo siempre quiere detener, pero la fe llama a avanzar. Y hoy el Señor dice en Isaías capítulo 60 versículo 1, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Es hora de levantarse, de brillar con la luz de Cristo y demostrar al mundo que el Dios que habita en ti es mayor que cualquier temor que enfrentes. Este es el momento de tomar una decisión firme. O continúas viviendo bajo las cadenas del miedo,
¿O decides romperlas por medio de la fe en Cristo? ¿O sigues escuchando las voces del pasado? ¿O escuchas la voz del Padre que dice, no temas, yo estoy contigo? Este llamado no es para mañana ni para cuando te sientas listo. Es para hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día en que tu fe puede desatar la victoria. Un mensaje que nace del corazón de Dios no puede terminar en desesperanza ni en duda. Cada palabra que viene de lo alto busca dejar al creyente fortalecido, confiado y lleno de fe para seguir adelante. El cierre con poder y esperanza no es un adorno, es la esencia misma del Evangelio, porque las buenas nuevas no se tratan de miedo, derrota o condenación, sino de vida, libertad y victoria en Cristo Jesús. Al cerrar este mensaje debemos recordar que aunque hemos hablado del miedo, de sus consecuencias y de la lucha en la mente, la última palabra no la tiene el temor ni las tinieblas, sino Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8 versículo 30, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la conclusión final. No importa qué tan grande sea la batalla que enfrentas, en Cristo ya eres más que vencedor. No se trata de que serás, se trata de que ya lo eres, porque la victoria fue asegurada en la cruz del Calvario. El poder de este cierre está en recordarte que tu vida no está en las manos del miedo, ni del pasado, ni de tus errores. Tu vida está en las manos del Dios eterno que jamás pierde una batalla. Jesús mismo lo prometió en Juan capítulo 16 versículo 30. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese confiad es el sello de la esperanza cristiana. Aunque las pruebas vengan, aunque la tormenta arrecie, aunque las cadenas parezcan fuertes, Cristo ya venció. Y si Él venció, tú también puedes vencer porque estás unido a Él. El cierre con poder es también un llamado a ver el futuro con ojos de fe. Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quizá hoy tu realidad está llena de dudas o de necesidades, pero la esperanza que Dios da no es una ilusión vacía, es una certeza firme de que su plan es bueno y de que tu historia en Él no terminará en fracaso. La esperanza también se convierte en medicina para el corazón herido. Muchos cargan cicatrices del pasado, memorias que los atormentan, voces que les dijeron que no valían nada, pero el Evangelio cierra esas heridas con bálsamo de amor. Isaías capítulo 61 versículo 1 dice que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros para vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa es la promesa que trae alivio hoy. No importa cuán roto llegues, el Señor tiene el poder para restaurarte y devolverte una vida llena de propósito. El cierre con poder y esperanza también es una invitación a caminar cada día con los ojos puestos en lo eterno. Este mundo es pasajero, las pruebas son temporales, pero lo que Dios ha preparado es eterno. Pablo lo escribió en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa perspectiva nos llena de valor, porque entendemos que todo lo que hoy enfrentamos tiene fecha de vencimiento, pero las promesas de Dios son para siempre. La esperanza que hoy proclamamos no es un consuelo barato, ni un optimismo pasajero, es la esperanza viva en Jesucristo resucitado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 lo declara así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza es viva porque Él vive, y porque Él vive, tú puedes enfrentar el mañana sin miedo, con confianza y con la certeza de que no estás solo. Este cierre con poder y esperanza debe resonar en lo profundo de tu ser. No eres lo que tu miedo dice que eres, eres lo que Dios dice que eres. No estás condenado a la derrota, estás llamado a la victoria. No estás atrapado en tu pasado, estás destinado a un futuro de gloria en Cristo Jesús. Levántate con esa certeza,
camina con esa convicción, habla con esa fe y vive cada día recordando que tu vida está asegurada en las manos del Todopoderoso. Y mientras cierras este momento de reflexión, hazlo con la seguridad de lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo, lo mejor aún está por venir. El cierre no es un punto final, es el inicio de una nueva etapa en tu vida. Una etapa marcada por la libertad, por la fe y por la victoria que solo Cristo puede dar. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido que Dios te ha dado una palabra directa para tu vida, quiero invitarte a dar un paso más. No te quedes con esta bendición solo para ti. Suscríbete ahora a este canal para seguir recibiendo palabra de fe y esperanza que fortalecerá tu caminar con Dios cada semana. Deja tu comentario aquí abajo porque tu testimonio puede ser la respuesta y el aliento que otra persona necesita leer hoy. Y comparte este video con tus amigos, con tu familia, con alguien que sabes que está luchando con el miedo y necesita escuchar que en Cristo hay libertad. Al hacerlo estarás sembrando semillas de fe que pueden transformar vidas.